Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ya en la segunda presentación de la revisión histórica de las farmacéuticas. Espero que los que hayan visto la primera haya sido muy interesante y los que están por primera vez, pues les recomiendo que hay una primera parte. Voy a hacer una breve visión de lo que estuvimos haciendo para que todos estén en concordancia. Entonces, comienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a estar con ustedes compartiendo esta visión histórica de las farmacéuticas. Es la segunda parte. Para los que nos escuchan por primera vez, les recuerdo que hay una primera que les va a dar un recorrido muy interesante y esta es la continuación del siglo XX al siglo XXI que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, pues aquí les comparto exactamente, empezamos desde la tradición histórica con Mesoamérica, después en el caso de Hispanoamérica y sobre todo México, nos seguimos cuando llegan los españoles con toda su tradición medieval, renacentista, la época ya cuando llegan los españoles, los 300 años de dominio y su progreso dentro de la medicina. Y terminando precisamente cómo ellos elaboran las medicinas hasta el siglo XX, donde ya es un negocio desde el punto de vista de las compañías. Pero bueno, sobre esto ya hablaremos en estos momentos. Entonces paso a la siguiente filmina. Bueno, aquí tenemos el recorrido, déjenme ver, el recorrido del siglo XX y la ciencia y la tecnología. Bueno, habíamos visto que había dos personas multimillonarias para finales del siglo XIX, principios del XX, que a través del acero, a través del petróleo, hicieron mucho dinero, multimillonarios, entre ellos David Rockefeller y el del acero Carnegie. Bueno, ellos se pusieron de acuerdo para ingresar a un nuevo espacio para generar también negocios, que fue el de la salud. Entonces, a través de unas instituciones que pusieron desde ese entonces, el Instituto, la Fundación Carnegie y el Instituto Rockefeller, idearon un concepto de unificar la visión medicinal, la visión que se llevaba sobre los tratamientos medicinales que se utilizaban hasta ese momento. Bueno, ellos designaron a una persona que era conocido de ellos, un contador judío, Abraham Flexner, que no era médico, pero que le dieron el trabajo de que levantaran los reportes de todos los hospitales, clínicas del país, de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, cuando ya lo hizo, que le llevó bastante tiempo también, 15 años, generó un reporte que se llamó el reporte Flexner. Con ello, ¿qué se logró? Que se redujeran de 160 clínicas, hospitales que había en los Estados Unidos, quedaran para 1935 solamente 80. ¿Sí? Esto lo hicieron pues más o menos para los años 20 y tantos, ¿no? Pero ya quedaron solamente 80. Y con el enfoque tradicional que antes utilizaban, medicina herbolaria, cataplasmas, tés, infusiones, etcétera. O sea, también con los recursos que su propio espacio le daban, la naturaleza, se redujo a tres visualizaciones de ocupar el servicio médico. El enfoque farmacológico, el enfoque de vacunas y el enfoque de la cirugía. El enfoque farmacológico iba a ser todo creado a través de las pastillas que o cápsulas que estas compañías empezaron a hacer, bueno, no estaban todavía, empezaron a crecer para
darle al público, pues, el servicio médico. Ellos generaban la información de la herbolaria. De hecho, el Instituto Rockefeller mandó a muchos investigadores a varias partes del mundo a estudiar, a recoger lo que los nativos sabían de las plantas. Llevaron las plantas y las sintetizaron todas en pastillas. Y esas pastillas tenían que estar patentadas. Entonces, para 1945, Flexner fue el organizador de la OMS. Después de toda esta trayectoria y después de haber quedado para los Estados Unidos y también para Canadá el hecho de homogenizar la cultura médica con este famoso reporte Flexner, pues entonces se tomó en cuenta su expertise y fue llamado para que organizara la Organización Mundial de la Salud, nada más ni nada menos, cuando se creó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en compañía del banquero JP Morgan, que yo también había ya mencionado, JP Morgan fue un magnate también que estuvo en el negocio desde el punto de vista de los bancos. Entonces, ¿quién estaba financiando, quién estaba generando toda esta nueva visión de la salud? Pues también el sistema bancario, que estaba muy interesado en que tuviera beneficios. Por tanto, se cambió la práctica de los médicos y de la Junta General de Educación, porque esto se llevó también a las universidades, se llevó a las clínicas, a los hospitales, y a los médicos, a las nuevas generaciones de médicos se les instruyó en el concepto de, precisamente, de las vacunas, de la cirugía y de generar, más bien recetar medicinas patentadas. Entonces, parece sencillo, pero y ahora es lo normal, es el tipo de la práctica normal que tenemos en la medicina, pero antes no era así. Esto fue a raíz de estos magnates, tanto como Rockefeller, como Carnegie y JP Morgan, banquero, que lograron homogenizar, monopolizar el concepto de la salud hacia sus líneas de interés económico. Bueno, pues por tanto se cambia toda la estructura de tipo médico y los médicos dejaron de conocer los remedios herbolarios, se enfocaron entonces en modernizar laboratorios y a partir de ahí pues solo se recetaban fármacos patentados. Aquí tenemos precisamente ya a Flexner, cuando después de que hizo la Organización Mundial de la Salud. Ahí está ya Rockefeller, que era el magnate del petróleo, bueno, y aquí ya está representado como un gran representante de la salud, ¿no? Ahí está con el símbolo médico. Bueno, pues esto es la parte que tenemos que entender cómo está ligado desde el principio hasta lo que estamos viviendo en la actualidad con el siglo XXI. Bueno, pues entonces, ¿cómo empezaron estas compañías farmacéuticas? Pues con unos tratamientos increíbles sobre la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a probar y después ya se empezaron estas compañías. Por ejemplo, en 1900, Felix Goffman, que era un químico farmacéutico de Bayer, una compañía alemana, sintetizó el analgésico más conocido con el principio activo del acetilsalicílico, que hasta la fecha se utiliza, ¿sí? En 1945, la compañía Pfizer se convierte en la primera productora de la penicilina, importantísima, sobre todo pues para tantas infecciones, etc. Y en 1986, Roche, que es una compañía suiza, se lanza el antiséptico para heridas en un principio para laboratorios de Trop y CIA. Entonces, estos son los principales medicamentos que tuvieron mucho éxito y, bueno, fueron muy bien aceptados también por el público. Ahí tenemos a Alexander Fleming, que es el que, pues, se atribuye que con toda esta observación de la importancia que generaban los hongos, pues se desarrolla la penicilina. Ahora voy a hablar sobre una doctora muy importante que hace un estudio respecto a las farmacéuticas. Y ella escribe porque está muy interesada en cuestiones que no le cuadran. Ella trabajaba en Harvard
¿sí? Es médico estadounidense, primera editora en jefe del New England Journal of Medicine, profesora titular del Departamento de Salud Global y en Medicina Social de la Facultad de Medicina de Harvard. Entonces, esta mujer escribe varios libros, pero el más importante es este, que es al que yo me voy a referir, se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engañan y qué hacer al respecto. Se llama Marcia Angels, bueno, es una doctora muy connotada, y escribe el libro con 13 puntos. Son 13 puntos que ella va desarrollando, como diciendo, una industria de 200,000 millones de dólares, cómo se genera un nuevo medicamento, qué tan buenos son los nuevos medicamentos, la venta agresiva, la publicidad disfrazada, el mercado disfrazado de investigación, el juego de las patentes, ampliando los monopolios, comprando influencias, cómo salirse con la suya, se acabó la fiesta, cómo salvar la industria farmacéutica. Ella dice, bueno, tiene que haber un error, algo está pasando, no es coherente. Ella nació el 20 de abril de 1939 y pues es una mujer que va a dejar huella. Y sí, lo que pone en su libro, que lo editó el grupo Norma, pues es una botellita con unos medicamentos, pero el signo del dólar, ¿no? O sea, lo importante es la ganancia y ya no tanto la salud. Entonces, Angels empieza a decir que con este tipo de desarrollo de pastillas patentadas, se genera una industria muy redituable, apoyada precisamente por los espacios bancarios, como las de JP Morgan, y tenemos a Pfizer, Merck, Johnson, Wait, antes American Homes, etcétera, AstraZeneca, que es inglesa, y los dice que en Estados Unidos fue tan benéfico, tan buen negocio, que las industrias que también se estaban desarrollando en Europa, pues se fueron a Estados Unidos, porque ahí encontraron que no había una regulación mayor y les daba muchísimas ventajas. Se podían generar los precios, el volumen sin precedentes, y podían estar influyendo en las universidades estadounidenses y en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esto se convirtió en una máquina comercial de venta de drogas que utilizaron la riqueza y el poder para cooptar instituciones y que al mismo Congreso de los Estados Unidos, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Drogas, y el Centro de Médicos Académicos y la profesión médica, pues se la fueron ganando con, más bien fueron parte también de todo esto para aceptar, registrar y sacar al mercado las patentes que requerían estas compañías. Entonces, aquí tenemos que para 2017, bueno, 2018, ya están las compañías señaladas como las más importantes a nivel mundial. Ahí tenemos a Roche, a Pfizer, a Abbott, a Johnson & Johnson, Sanofi, Merck, Novartis, Gillette, Glaxo y Amgen. Estas eran las más importantes para ese momento en que también ella está escribiendo, bueno, que refiere. Bueno, ella dice que le llamaba mucho la atención que el hecho de ver cómo aumentaba el control de la industria y que había mucho más posibilidad de que las publicaciones que a ella le llegaban, pues ya no fueran tan confiables como antes podía ser. Ella era la editora en jefe de la Universidad de Harvard, nada más ni nada menos, de los artículos que salían sobre medicina. Y decía, bueno, ya los médicos están haciendo artículos, pero están poniendo los beneficios, pero no se dice de las problemáticas que pueden llevar, o sea, no se profundiza mucho más. Eso ella reiteraba que pues el médico se debe a las personas para la salud. Entonces, empieza a cuestionar y le interesa investigar. Hace la referencia de que hubo un cambio en 1980, cuando estuvo Ronald Reagan en el poder.
Dice que fue fundamental este periodo porque ahí se giró a favor del comercio de las farmacéuticas, porque el Congreso aprobó una serie de leyes destinadas a acelerar la investigación básica, ¿sí? Pero era financiada con los impuestos de la población, no era financiada por las propias compañías, sino financiada por los impuestos de la población. Entonces, este proceso ella le llama transferencia tecnológica para mejorar la posición de las empresas estadounidenses y su alta tecnología para colocarse en los mercados mundiales. El decreto de esta ley se llamó Ley Bayh-Dole, que permitió que las universidades y las pequeñas empresas patentaran descubrimientos procedentes de investigaciones patrocinadas por los institutos nacionales de salud. Entonces, bueno, pues era doble ganancia, ¿no? Se les permitió patentar productos, otorgar licencias, cobrar regalías. Leyes similares permitieron que el mismo Instituto Nacional de Salud hiciera tratos para las compañías farmacéuticas para trasladar directamente sus hallazgos a la industria. Y entonces la ley Bayh-Dole dio un enorme impulso a la naciente industria biotecnológica en los Estados Unidos, a partir de la ley de 1980 dada por Donald Reagan. ¿Qué pasó con estas compañías biotecnológicas? Pues se dedicaban principalmente a crear o modificar moléculas muy grandes como proteínas u hormonas, utilizando sistemas biológicamente vivos, a menudo con tecnología y recombinación del ADN. Desde ese momento, pues está haciéndose estudios de las posibilidades del ADN. Aún no existe, en ese momento que ella escribe, decía, no existía ninguna industria que fabricara productos biotécnicos, ¿sí? Así que los derechos del monopolio son casi ilimitados, pueden hacer lo que quieren porque no hay límites. Por lo que la compañía biotécnica más grande son ahora las que pertenecen a este grupo comercial que antes ella mencionó. Bueno, ella para hacer este estudio no habla nada más por así, sino empieza a dar datos y datos y datos. Yo retomo los más interesantes, importantes, resumo, y la doctora, bueno, hace en sus 13 apartados, por así decirlo, va de adelante hacia atrás, fechas y todo, no lleva una visión cronológica. Desde el punto de vista histórico, como yo hago una revisión histórica, pues me di a la tarea de ponerlas en forma cronológica y coherente para que fuera una muestra de hacia el público y pudiéramos entender de mejor manera el desarrollo de la industria farmacéutica. Bueno, ella hablaba que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA pues apareció exactamente también en 1981. En 80 se da la ley y en 81 aparece el SIDA. Se escriben 3 artículos publicados por el New England Journal of Medicine que habla sobre los homosexuales en Los Ángeles y en la ciudad de Nueva York, que habían muerto de infecciones abrumadoras. ¿Qué pasó con su sistema inmunológico? Había quedado totalmente destruido, pero nadie sabía por qué estaba destruido el sistema inmunológico de estas personas. Y la especulación abarcaba que podría ser contaminantes, drogas, pero se llevaba tiempo para investigarlos y en 2 años el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Pasteur de París se identificaron al culpable y le llamaron retrovirus, el Instituto Pasteur. Entonces aquí tenemos el retrovirus y una muestra de sangre de un VIH, o sea, un sidoso. Bueno, con esto que empieza a ser como un boom, una noticia, las personas que pues nacieron a partir de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, pues no supieron de la trascendencia, porque esto para los 80 fue como un boom, una bomba, ¿no? El SIDA nos está amenazando, sobre todo en África, en fin. Ya teníamos tiempos también de miedos a infecciones. Se eligió ligar
mentes universitarios, a investigadores, tenían con el hecho de investigar sin ánimo de lucro, pero más bien se le generó que a la droga unos precios exorbitantes cuando ya se sacó el remedio, por así decirlo, ¿sí? Para combatir el VIH-Sida. Entonces, en una carta llevada al director de la compañía Burroughs Wellcome, habla el investigador Brothers y 4 colegas del sistema nacional. Estaban muy molestos porque decían, ¿cómo es posible que no se haya dicho realmente quién había realizado los estudios, las investigaciones? Y entonces ponen como una demanda a la compañía que se lanza a generar el remedio del Duke, del SIDA. Dice, no desarrollaron o proveyeron la primera aplicación de la tecnología para determinar si una droga como el AZT podía eliminar virus vivos de SIDA en células humanas. Tampoco desarrollaron la tecnología para determinar con qué concentración podía lograrse tales efectos en seres humanos. Se supone que todo lo que está diciendo, Duke sí lo hizo, la Universidad de Duke, estos investigadores se pusieron a estudiar los efectos y las posibilidades en el remedio del SIDA. También dijo que no fue la primera en administrar AZT a una persona aquejada de SIDA, la compañía, sino Duke. Tampoco llevó a cabo los primeros estudios farmacológicos clínicos en pacientes y no se realizaron estudios inmunológicos y virológicos necesarios para deducir que la droga podía funcionar y merecer estudios posteriores. Bueno, esto fue unas palabras muy fuertes, un enojo bastante de llamar la atención de la Universidad de Duke para esta compañía Burroughs Wellcome, que fue la que sacó al mercado esta situación de AZT. Todos estos fueron logros del Instituto Nacional de Cáncer y del equipo de la Universidad de Duke. En realidad, uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de la AZT fue el hecho de que Burroughs Wellcome no trabajó con virus vivos de SIDA ni aceptó recibir muestras de pacientes con el virus. Entonces, ¿qué es lo que generaba toda esta situación? Pues problemas de que ya las compañías estaban visualizándose pues como absorber el conocimiento de los demás, pues para sacar un beneficio en su propio terreno. Pero déjame ver, ¿por qué no pasa esto? Voy a quitar esto de aquí porque no me deja avanzar. No sé qué pasó. Me permiten un momento. Aquí ya está. Miembros del profesorado de las universidades que antes tenían un estilo de vida modesto pero decoroso empezaron a preguntarse si era tan inteligente, ¿por qué no ser rico? Entonces, ¿qué es lo que hicieron las compañías? Bueno, si las universidades están protestando, ¿por qué no les damos beneficios a los investigadores para que se sientan contentos y no haya problemas? Y entonces surgió esta situación. Bueno, las compañías llevan al mercado, ganan mucho dinero, el maestro sigue ganando, el investigador sigue ganando como un académico, y dice, bueno, ¿por qué si somos tan inteligentes, por qué no somos ricos, no? Entonces las facultades de medicina y los hospitales de enseñanza médica volcaron más recursos en investigaciones con fines comerciales, se asocian, o más bien las compañías farmacéuticas empiezan a asociarse con estos investigadores de las universidades y ahí se hace el enlace con las universidades. En las décadas de los 90, el Congreso aprobó leyes que prolongaban más la vigencia de las patentes, ¿sí? Entonces, las compañías farmacéuticas sacaron provecho de estas leyes a través de sus grupos de abogados. El resultado fue alargar la vigencia de las patentes de medicamentos de marca, que pasó de 8 años en 1980 a 14 en 2000, imagínense. Entonces, ya para el 2000 ya una patente dilataba 14 años, cuando la ley solamente marcaba que cada 8 años.
lo que generó que miles de millones de dólares en ventas para que se pagaran suficientes abogados por las demandas que viniesen. Dice Angela, la doctora Angela, no resulta sorprendente que las grandes farmacéuticas sean capaces de hacer cualquier cosa para proteger sus derechos exclusivos de venta. Ella continúa y entonces para 1990 la industria había adquirido ya sus características actuales, o sea, como las conocemos, grandes producciones, fármacos con mucha, medicamentos con mucha fama, etcétera, y el mercado pues controlado por ellos. Y lógicamente pues fortunas, donde ganaba la farmacéutica, ganaba la compañía, ganaba investigadores, ganaba la universidad porque se les pagaba ya un monto especialmente a las instituciones relacionadas con ellas, y bueno, era como un círculo completo. La compañía farmacéutica, ubicada en los primeros 10 puestos, que incluía compañías europeas, obtuvieron ganancias del 25% en ventas en 1990. Hubo una caída con Bill Clinton cuando él entró, pero las ganancias de las ventas se mantuvieron, o sea, quiere decir que en términos absolutos la venta de las medicinas pues ya era todo un récord, ¿no? La población acudía absolutamente a tratarse con medicamentos patentados. Para el año 2001, las 10 compañías farmacéuticas estadounidenses ya las enlistaba la revista Fortune 500 y obtuvieron el primer lugar. Y aquí tenemos, bueno, pues todas estas implementaciones biotecnológicas muy importantes, higiénicas, etcétera, pues para la fabricación de medicamentos. En el 2002, a pesar de la baja económica, las grandes farmacéuticas sufrieron solo una leve caída en sus ganancias. Del 18.5 bajaron al 17. El hecho asombroso en el 2002 fue que las 10 compañías farmacéuticas se mantuvieron en Fortune 500 y rindieron 35.9 mil millones de dólares, lo que sumaba más que las ganancias de todas las otras 490 empresas juntas, que alcanzaron 33.7 mil millones de dólares. En 2003, las ganancias de las compañías farmacéuticas, también conforme Fortune 500, cayeron el 14.3 en ventas, pero la superaron con la media del 4.6. Entonces, dice la doctora que a pesar de todo es un negocio muy lucrativo, una industria muy, muy lucrativa. Y aquí pues se ilustra, yo voy poniendo imágenes para que haya más comprensión sobre esto, el resultado de primer semestre de los grandes laboratorios, aquí los vemos, ¿no? Roche, que es de Suiza, cuánto ganaba, ya en inversión bursátil. Acuérdense que todos estos están participando ya en banca, ¿sí? Pfizer, Novartis, Suiza, Janssen de Estados Unidos, en fin. Ustedes van viendo las diferencias y sobre todo las ganancias que van teniendo. La tercera industria más importante del mundo, pues ya se llamaba el Big Pharma, así se le empezó a decir, el Big Pharma, que negocia con la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y la Organización Mundial del Comercio. Las compañías invierten tiempo y recursos económicos en la investigación de fármacos a cambio de una patente que les otorga exclusividad por 20 años. Entonces era 8, luego subió a 14 y luego 20 años de patente. Entonces, bueno, pues un negocio redondo. Las personas mayores en Estados Unidos pagaban precios altos por sus medicamentos, pero cuando se terminaban las patentes, pues esto las ponía nerviosas a las compañías porque pues tenían que innovar, sacar otro producto o mejorar para que pudiera seguirse el beneficio que les daban de ganancias de más de 35 mil millones de dólares al año. Así fue en el 2001 que se vendió la patente de Prozac, terminó, y entonces que era un antidepresivo que sacaba la compañía Eli Lilly Company. Es ese mismo año también AstraZeneca, con su Prisolec, que era la píldora púrpura para la acidez, generó 6 mil millones de dólares al año. Bristol Myers, también con Glucofab para la diabetes. Y en 2002, Claritin de Schering-Plough
para tratar alergias, que generaba 1/3 de los ingresos de la compañía. Entonces, ellos estaban visualizando, ya tenían un mercado bien delineado a nivel nacional en los Estados Unidos y a nivel internacional. Lógicamente, todo esto implicó que las compañías hicieran una gran difusión de sus productos con los agentes de ventas que iban a visitar a los médicos de todas las naciones para darles a conocer los beneficios de ella. Y entonces, bueno, entre más tiempo dilatara su producto en el mercado, lógicamente era ya un producto que ganaba prestigio y era consumido por la población. Pero las compañías empezaron entonces a fusionar cuando se terminaba la patente de uno para poder sacar un nuevo medicamento o mejorarlo y tratar de comercializarlo. Se ponían de acuerdo para que investigaran nuevas drogas y obtuvieran las licencias en forma más rápida por el gobierno, y que las universidades y las compañías biotecnológicas, pues en conjunto, hiciesen toda la labor también para que esto fuera en beneficio de todos. En el 2002, de las 8 drogas aprobadas que hizo la Federación de Drogas y Alimentos, únicamente 7 tenían nuevos ingredientes. ¿Qué quiere decir? Que las demás, o sea, las que se aprobaron, era lo mismo, nada más que con una nueva presentación, con una nueva publicidad, les cambiaban, era mejorado, que tenían ciertos beneficios mayores, etcétera. Y la FDA clasificó como más eficaces a las antiguas, ¿no? Ahí están los ejemplos de estas que salieron al mercado, que antes era Prozac, vean ustedes así, y cómo luego cambian a nuevos productos. ¿Qué pasó con esta industria, no? Pues que empezó a padecer investigaciones gubernamentales, demandas judiciales por los cobros excesivos, porque si antes estaba a un determinado precio, bueno, la innovación, según esto, pues cuesta, y entonces aumentaban el precio. Pero, sin embargo, no eran nuevas, eran como reformadas. Hubo sobornos a médicos, prácticas anticompetitivas, confabulaciones con compañías de genéricos para mantener las drogas genéricas fuera del mercado, es decir, aunque ya estuvieran las genéricas, que no se diesen a conocer, que los médicos no las recetaran, y que también se demandó por promociones ilegales de droga para usos no aprobados, y el empleo de publicidad engañosa al consumidor y encubrimiento de pruebas. Entonces, esto ya no nada más quedó dentro de las compañías, sino involucró a los médicos, involucró a los hospitales. Las compañías de medicamentos, como de TAF Farmacéuticas, pagó $875 millones a fin de anular los cargos civiles y criminales por el fraude a Medicaid y Medicare y a la comercialización de su droga para el cáncer de próstata. O sea, esta Medicaid y Medicare son los institutos gubernamentales, por así decirlo, que prodigan, que están al tanto de la salud en Estados Unidos. Marcia Ángeles dice, la industria se parece a algo como el modo del Mago de Oz. Todavía está llena de petulancia, pero ya empieza a verse que es muy diferente a la imagen que proyecta. En vez de ser un motor de innovación, es una máquina de comercialización en vez de ser una historia exitosa del mercado libre. Vive de la investigación financiada por el gobierno y de sus derechos al monopolio. Y lógicamente, bueno, pues aquí vemos a una caricatura, por así decirlo, de un médico que casi tiene las tres, a ver cuál bolita sacas, ¿sí? Porque pues yo voy a cuidar mi prestigio, pero también voy a cuidar que las farmacéuticas me sigan dando bonos que me benefician. Y abajo, bueno, pues es una representación de cucharadas de medicina, que al fin y al cabo todo es dinero, dólares. Para 1996, la doctora Ángeles dice que las compañías biotecnológicas como Immune Response Corporation firmaron un contrato con el doctor James Kahn de la Universidad de California en San Francisco.
y con el doctor Stephen W. Lagakos, del Instituto de Salud Pública de Harvard, para que realizara un estudio de su medicamento Remin. Se buscaba retardar con la droga el desarrollo del SIDA, estimulando el sistema inmunológico, y la compañía necesitaba la aprobación de la Federación de Drogas y Alimentos para venderla como una vacuna terapéutica. Kahn y Lagakos llevaron a cabo la investigación con 2.500 pacientes infectados de SIDA en 77 centros médicos, pero la compañía retuvo la información. La empresa quería que los médicos incluyeran en su informe el análisis del grupo manejado solamente con efectos positivos. Kahn y Lagakos se negaron. Respondieron que el análisis de la compañía no se ajustaba a los criterios científicos. El director de Immune Response se quejó, dijo, pero bueno, tan solo pónganse en mi lugar, gasté más de 30 millones de dólares. Creo que tengo algunos derechos. Muchos investigadores aceptaban la voluntad de sus patrocinadores o cedían bajo la presión, bajo las complicaciones posteriores. Entonces, esto nos da a conocer la doctora diciendo que las compañías gastaban muchísimo dinero en la publicidad, en pagarles a médicos, en sobornos, etcétera. ¿Cómo era posible que no saliese lo que le beneficiaba? Y estos investigadores decían, oye, pero si hay problemas y esto nosotros hicimos los estudios, no puede salir así. Lógicamente tuvieron, pues ya no los volvieron a contratar y tuvieron que pagar demandas. En síntesis, cuando una farmacéutica pide a la Federación de Drogas y Alimentos que apruebe un medicamento, es necesario que envíe resultados de todos y cada uno de los ensayos clínicos que ha patrocinado, pero no es necesario que los publique. He ahí la cuestión. O sea, sí los manda, pero no se publica. ¿Y qué es lo que se publica? Entonces, esto lo quiero hacer relacionar con lo que pasa con el siglo XXI, ¿no? Toda la información que se nos ha dado de las compañías que sacaron medicamentos para combatir precisamente a esta pandemia que salió en el 2020, pero que está publicado y que la gente podía ver y que pues era con mucho porcentaje de aceptación y de seguridad, etcétera, pero últimamente están saliendo a la luz que no se habían dado, que no habían publicado. Es más, se les pidió que publicaran, decían que lo iban a dar en 75 años. Decían, no es posible que aquí en 75 años el público que lo requiere va a seguir viviendo, ¿no? Entonces, ahora están saliendo a la luz pues las problemáticas que muchas de ellas implican. La Federación de Drogas y Alimentos pues no tiene control sobre las publicaciones y deja que los médicos crean que los fármacos son mejores de lo que son. El público se acostumbra a compartir la creencia basándose en las fuentes. La creencia de los beneficios en la medicina producen que los medicamentos pues se sigan comprando, se vayan en aumento, mientras que la preocupación acerca de sus efectos secundarios pues disminuye porque el público da por hecho de que si ya se investigó, si lo respaldan universidades, lo respaldan las compañías, lo respalda la aprobación de la Federación de Drogas y Alimentos, quiere decir que está pues bien trabajado y que es seguro. Entonces, de hecho, los estudios requieren experimentos clínicos divididos en 3 fases. La primera, administrar la droga a un número reducido de voluntarios para poder establecer los niveles seguros de la dosis y el metabolismo y estudiar los efectos. Si la droga parece prometedora, pues pasa a la segunda fase. Involucra a cientos de personas con la enfermedad pertinente. La droga se administra en varias dosis y los efectos se comparan con un grupo de pacientes sin darles la droga. Y finalmente se evalúa la seguridad y eficacia de la droga en cantidades de cientos a miles de pacientes con un grupo comparativo.
No todas las drogas pasan por las 3 fases y se limitan a 1 o 2 ensayos. Si los resultados son exitosos, la droga recibe la aprobación de la Federación de Drogas y Alimentos. Entonces, vean ustedes que esto también ha sido como muy flexible, ¿no? Y ya no se exige del todo a las compañías que pasen absolutamente por la 4ª fase. Las compañías para hacer estudios recurren a doctores de hospitales de enseñanza médica, a consultores privados, que puedan trabajar con sus propios pacientes o voluntarios. La mayoría de las pruebas se llevan a cabo en facultades de medicina y en hospitales y que otorgan subvenciones a los investigadores. Entonces, los investigadores, pues, se fueron acostumbrando que las compañías les pasaran mes a mes una cantidad constante, ¿no? Para que ellos estuviesen involucrados en que cuando se les daba a probar, a que difundieran y les dijeran a los pacientes médicos que ese fármaco está totalmente garantizado, pues cumplieran con esa parte del pacto. Entonces, las organizaciones de investigación se generaron por contrato. Hagan de cuenta que entonces los académicos de las universidades pasaron a ser investigadores por contrato de las compañías. Y en 2001 ya operaban 1,000 en todo el mundo, con ingresos de unos $7 millones. Lógicamente, los médicos, académicos e investigadores se empezaron a sentir pues comprometidos con aquellos que les dejaban pues bastantes ganancias. La condición de la Federación de Drogas y Alimentos era exigir a las compañías estudios de 4ª fase para tener la certeza que ese fármaco era seguro, pero las compañías tenían mucho que perder si aparecían efectos secundarios, así que demoraron todo lo que más se pudiera. La industria farmacéutica se apresuraba entonces a desarrollar un agente lo más pronto posible y cuando ese agente recibía la aprobación, se daba no había ya situación que se revirtiera. Se comercializaba el producto hasta que se demostrara que no funcionaba. Bueno, pues entonces vean ustedes, estas son cosas que la doctora está diciendo que así empezaron a funcionar las diferentes compañías farmacéuticas, muy grave para la salud de las personas. ¿Qué es lo que la doctora Marcia Angels relaciona con las universidades? Pues que las compañías no estaban dispuestas a esperar que los académicos terminaran los estudios para que dijeran sí, este producto, lo recomendaran y entonces saliera al mercado, sino más bien te pago para que tú digas que este producto es perfecto y entonces las universidades se hicieron parte de pues de estos encubrimientos que las compañías empezaron a generar. Los centros académicos lamentaron perder contratos con las compañías farmacéuticas y las facultades de medicina tenían problemas financieros, pues entonces empezaron a aceptar la ayuda económica de las farmacéuticas. Como ustedes verán, es un círculo vicioso, porque implicaba que pues, los hospitales, las clínicas universitarias, los médicos, los investigadores académicos, empezaron a tener otro patrón. A partir de la ley Bayh-Dole en 1980, como ya se ha hablado, había límites naturales entre el ámbito universitario y la industria, pero en este momento ya quedaron difusos, ya eran parte de un código unidos por el interés de las ganancias. Los centros académicos empezaron a considerarse socios de la industria farmacéutica con metas comunes. Entonces, bueno, esto nos explica muchas cosas de lo que estamos viendo. Los investigadores también son consultores de las compañías cuyos productos estudian, son miembros remunerados de juntas consultivas, hacen convenios sobre patentes y regalías, promocionan fármacos y dispositivos, etcétera, pero las compañías pues les pagan con obsequios, viajes de lujo, a tal grado que la doctora Marcia dice, bueno, empezaron a haber congresos turísticos, los médicos turísticos, donde los médicos iban y pues se les pagaba todo y recomendaban el producto que ahí les presentaban las compañías. Los miembros interesados del cuerpo docente se integraron a equipos de proyectos Millennium como parte de la colaboración de Partners and Millenniums. Harvard no fue la única. Ella habla por Harvard también, pues porque ella trabajaba ahí,
pero hubo muchas universidades relacionadas en esto. Una encuesta mostró que dos tercios de los centros académicos de los Estados Unidos ya eran propietarios de acciones en compañías que auspiciaban algunas de sus investigaciones. Las compañías farmacéuticas se mostraban muy generosas con las facultades de medicina. Muy peligroso esta situación. Como resultado, las compañías farmacéuticas diseñan ensayos clínicos llevados a cabo por investigadores que son empleados a sueldo, y las compañías patrocinadoras guardan los datos, analizan e interpretan los resultados y deciden qué puede ser publicado y qué no. Por eso a la doctora le hizo mucho ruido y empezó a discutir este tema y a sacar a la luz pues lo que ella consideraba que no era ético. Se alejaron de la ética. Entonces, luego de los temas que yo no retomo los 13, retomo algunos. Me llama mucho la atención de la venta agresiva, señuelos, sobornos y corrupciones. Cómo funcionan las compañías. Los altos ejecutivos de estas compañías, al ganar muchísimos millones, más de 10 millones de dólares en salarios, bonificaciones, o sea, gastan salarios, bonificaciones, compensaciones, costos para dirigir corporaciones, contabilidad, recursos financieros, humanos, y finalmente también los costos legales, que son enormes, ya que las compañías farmacéuticas litigan o amenazan con hacerlo para ampliar los derechos de comercialización de sus medicamentos de más éxito en ventas. O sea, tienen demandas, pero pueden pagarlas porque es mucho más la ganancia que las multas que tienen que pagar. El costo de manipular la ley para ampliar los derechos de comercialización se cubren fácilmente con lo que ganan. De hecho, es una de las cosas más lucrativas de las redes farmacéuticas. Pueden pagar grandes burós de abogados para defenderlas. Los abogados no son baratos y esta industria contrata muchos abogados que son necesarios para mantener a raya las acusaciones de actividades ilegales. Así, la industria ha logrado convencer al gobierno y a los profesionales médicos de que se trata de un negocio pedagógico. Entonces, esto ya la doctora pues está haciendo una denuncia de que no es un comportamiento médico ético, sino ya es un gran negocio en todas luces. En el número 8 que ella maneja, la publicidad disfrazada de enseñanza. Pues aquí es precisamente cómo están las universidades, cómo están los hospitales, cómo están las escuelas médicas, así como el reporte Flexner cambió a la enseñanza de la medicina. Bueno, ya las compañías también cómo influyen en el comportamiento de los médicos. La gran industria mantiene la ficción de que sus gastos sirven para instruir y no para promocionar. Así evaden restricciones legales de actividades publicitarias para la demanda de enseñanza médica. Se exige a los médicos continuar su formación médica en instituciones acreditadas para conservar sus licencias. Con cientos de reuniones al año, los médicos acuden a auditorios, centros de convenciones para enterarse de los avances médicos. El Consejo de Acreditación de Enseñanza Médica, ACME, se encarga de acreditar los programas didácticos de las facultades de medicina, hospitales y varias sociedades profesionales, para que vean ustedes cómo está también ligado a todo esto, ¿no? ¿Quién financia los programas? Podríamos suponer que los médicos pagan su formación de posgrado, ¿no? En 2001, las compañías farmacéuticas cubrieron el 60% de los costos de la enseñanza continua médica. Las compañías farmacéuticas influyen para la prescripción de medicamentos y la estrategia funciona. Si no, la industria no invertiría en estos programas. Aquí vemos a médicos enseñando sus diplomas con los directores de las compañías, que tienen en todos los países, ¿no? Van a diferentes partes del mundo y bueno, generan este propósito. Las compañías farmacéuticas atraen a expertos de facultades de medicina y de hospitales para que escriban artículos, libros de texto y dan conferencias y reuniones médicas en relación a sus medicamentos. The New England Journal of Medicine tituló ¿Está en venta la medicina académica?, que versa sobre la función de intereses académicos y comerciales. Bueno, ahí tenemos a médicos hablando de los beneficios de los medicamentos, exponiendo
pues el propósito y los beneficios de los medicamentos probados, y los médicos escuchando y tomando en cuenta, bueno, cuáles son los nuevos medicamentos o los medicamentos que han resultado totalmente seguros. Y ella empieza a dar ejemplos, no los voy a referir todos, voy a tomar alguno nada más. En 2001, Sigrid fue aprobado para tratar sepsis severa, infecciones que eran para infecciones de la sangre coagulada, que causaba la muerte en los ciudadanos. En la prueba clínica que se envió a la Federación de Drogas y Alimentos, el 25% de los pacientes que tomaron Sigrid murieron, en comparación con el 31% de los pacientes que murieron con el tratamiento habitual. El equipo de asesores se dividió en dos en el momento de decidir si aprobaban o no la medicina. Algunos sostuvieron que era necesario otro ensayo clínico. Lilly contrató entonces una firma publicitaria, Plecito & Company, para que se encargara de Sigrid. La compañía inició una campaña que se llamó La ética, la urgencia y el potencial. Entonces, esta campaña hizo al público en general el concepto de que era mejor probar Sigrid que tener ese medicamento, que pasar por el riesgo de morir precisamente por la enfermedad de sepsis severa. Entonces, bueno, en conclusión, la publicidad dio lugar a que Sigrid era realmente muy buena. Se publicó, el doctor Michel Levy, director del IQ Médica del Hospital de Rhode Island, dijo que la información que apoyaba a Sigrid era buena. La doctora Angelis dice sobre esto: me cuesta mucho creer que un sistema tan corrupto pueda hacer algo bueno, o que valga la enorme cantidad de dinero que se gasta en él. Tenemos que preguntarnos si en verdad el público se beneficia al tomar tantos medicamentos. A mi parecer, nos hemos convertido en una sociedad sobremedicada. Los médicos han sido moldeados por la industria farmacéutica y presionados por las aseguradoras para prescribir más fármacos. O sea, este es el caso de Sigrid. Ella expone muchísimos más, pero para que nos demos cuenta de cómo no importa la vida, ¿no? Lo que importa es la ganancia, y si hay cuestionamiento, pues le ponemos publicidad para que resulte lo contrario. Para eso los medios masivos de comunicación pues están ahí a la mano, ¿no? Porque, bueno, aquí les recomiendo un video que también hice que se llama Historia del siglo XX, el poder y la avaricia, donde explico de mejor manera quiénes son las personas que están implicadas con nombres, años, seguimientos, en los grandes capitales. Y estos grandes capitales, bueno, pues así como al principio dije Rockefeller, Carnegie y JP Morgan, pues se volcaron hacia también el concepto de la salud, bueno, como empezaron también a tener, a que defender totalmente con gran publicidad este espacio tan lucrativo. Bueno, ¿qué pasó en el 11 de septiembre del 2001? Bueno, el ataque a las Torres Gemelas. Ha salido una serie de cuestionamientos de si fue provocado, etcétera. Pero el trastorno es que la gente sufrió depresión, ansiedad, estrés. Y entonces, bueno, pues se aprobó la visión de que había un trastorno de ansiedad generalizada. La compañía lanzó un medicamento llamado Praxil para que remediaba la ansiedad. Los avisos mostraban imágenes del World Trade Center atacado. En el momento que se derrumbaba, el mensaje era que la ansiedad debería ser tratada con medicamentos. Y el columnista Maureen Dowd del New York Times presumió: cuanto más ansiosas se sienten las empresas con respecto a sus ganancias, más generalizado se vuelve el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, estaban preocupados de que bajaran sus rendimientos. Según el Washington Post, Barry Brand, a cargo de Praxil,
le dijo al periódico Advertising Age que el sueño de todo vendedor es encontrar un mercado desconocido y no identificado y desarrollar. Bueno, pues este es un gran mercado, ¿no? Si todo el mundo está ansioso y temeroso, bueno, pues hay que tomar Praxil. Se hizo con la ansiedad social. Para conseguir sujetos humanos, las compañías farmacéuticas, según el informe desde el año 2000 del Ministerio de Salud y Servicios Sociales, pagaron a médicos $12,000 por cada paciente reclutado y $30,000 por la inscripción del sexto paciente. Uno de los riesgos del subsidio y bonificaciones es que podían inducir a los médicos a inscribir personas que no cumplieran con los requisitos, ya que las compañías farmacéuticas no tienen acceso directo a pacientes. Mientras los medicamentos, yo también, que es, bueno, si ya da resultado, por ejemplo, el Paxil, pues otra compañía también quiere sacar un ansiolítico, ¿no? O sea, algo que pueda servir para la ansiedad, para el ser, y entonces empiezan a salir medicamentos que se empezaron a llamar yo también. Inundan el mercado, escasean algunos de los fármacos más importantes porque están concentrados en el momento donde se está requiriendo que las compañías estén promoviendo pastillas para el estrés. Si las empresas consideraban que un fármaco no era lucrativo, pues dejan de producirlo para irse al que en el momento está garantizando una mayor ganancia, ¿no? Entonces, ejemplo de ello, dice la doctora, se dejó de sacar un antibiótico para la gonorrea y también uno para inducir el trabajo de parto. Era mucho más difícil encontrarlos, bueno, hasta la fecha, ¿no? Luego quiere uno un medicamento que se usaba con bastante éxito y ahora ya no existen en el mercado. Para la industria todo se reduce a dólares y centavos. La empresa American Home Products dejó de producir isoproterenol, que era una droga para resucitar la resucitación cardíaca, pero lo quitaron y fue una decisión empresarial, porque pues, ¿para qué queremos que se resucite, no? Bueno, entonces, la doctora Andrews habla sobre los escritos, ¿no? Estos artículos que salen en las revistas, y dice, bueno, las compañías a veces ya tienen el borrador, ya tienen lo que quieren que salga, y andan buscando un autor de prestigio que les dé nombre. Entonces, la estrategia de publicaciones consistía en asegurarse que los artículos fueran difundidos entre los médicos. En los encuentros pedagógicos, los autores de los artículos describían los éxitos de los medicamentos y docenas de médicos recibían pagos de miles de dólares para que convencieran a otros para que prescribieran pues, un medicamento, en este caso Neurotin. El Neurotin en 2003 de Pfizer se convirtió en un éxito comercial en ventas de 2.7 mil millones de dólares, con prescripciones no autorizadas, como trastornos bipolares, trastornos de estrés postraumático, insomnio, síndrome, piernas inquietas, calores, menopausia, migrañas, dolores de cabeza, producción por radiación, es decir, tienes nervios, pero todo eso te sirve Neurotin. Neurotin se convirtió en reconstituyente de usos múltiples para malestares crónicos, casi de todo tipo, sin prueba de efectividad. O sea, sin pruebas de efectividad se recomendaron para todas esas cosas. En mayo del 2004, 8 años después, Pfizer se declaró culpable del mercadeo ilegal y aceptó pagar 430 millones de dólares para levantar los cargos penales y civiles en su contra, precisamente por este medicamento Neurotin. ¿Por qué? Pues porque si te están diciendo que sirve para todo y no, a algunas personas les hizo el efecto contrario, bueno, pues hubo demandas. La doctora también habla sobre cuánto gasta realmente la industria farmacéutica. Y ahí está, bueno, puse cómo está relacionado con la banca, con estas grandes bancas mundiales. En 2002, las 10 compañías farmacéuticas estadounidenses en la lista de Fortune 500 tenía ventas de 217 mil millones de dólares y gastaban solamente el 14%. Su margen de ganancia era el 17, o sea, 36 mil millones. Argumentaban que no podían aceptar ganancias menores, ya que Wall Street
precisamente donde están todos estos bancos, las obliga a maximizar el valor de las acciones de sus socios. O sea, el hecho de haberse metido la banca en el concepto de la salud es sumamente arriesgado. Es muy innovadora la industria. De hecho, el medicamento antiguo es modificado de tal modo que ofrece un atractivo a su anterior en el tratamiento de una enfermedad. Y entonces pocos medicamentos han llegado a innovarse en el mercado, solamente cambian, pero el Instituto Nacional de Salud pues los aprueba, ¿no? Así que el público vuelve a pagar cuando compra Taxol para el cáncer a un alto precio de Bristol Myers Squibb, cobra por el medicamento, el cual no descubrió ni desarrolló, ya que la Universidad de Florida lo sintetizó y se los dio. Taxol se vendía de 10,000 a 20,000 dólares el suministro anual, o sea, 20 veces el costo de su fabricación. Bristol Myers Squibb desde entonces ha patrocinado pruebas clínicas dirigidas a ampliar los usos de los medicamentos y prolongó los derechos exclusivos sobre Taxol 5 años más. O sea, un medicamento que está aprobado, que quiere, que da muy buenas ventas, hacen todo lo posible porque siga en el mercado. La doctora va a hablar de varias compañías. Yo aquí nada más pongo la de Novartis, la de Roche, la de AstraZeneca, porque son casos similares de medicina que trataban determinadas situaciones médicas, pero que las renovaron y que se volvieron más lucrativas y su venta subía de precio. Entonces, el público notaba, bueno, pues si costaba esto, no es que es mejorada, es que esta tiene más potencia. O sea, los medios masivos de comunicación y la propaganda les daba todo lo que requería para que el medicamento se aceptara con el nuevo precio. Así estaba el caso de interferón, el caso de fusión. Fusión fue descubierta por la Universidad de Duke, se desarrolló y después la adquirió Roche. Ahora cobra 20,000 dólares al año por la droga, ¿no? Cuando era una de los medicamentos accesibles. Otro tema es los medicamentos. Yo también, el negocio principal, ya lo vuelve a retomar la doctora, pero aquí lo resumo. AstraZeneca usó una estrategia para evitar pérdidas de ingresos. La compañía patentó el medicamento Prisolec, lo llamó Nexium y lo promocionó como Prisolec mejorado, justo a tiempo para atraer a los usuarios antes de que caducara la patente, como ya había yo explicado. Entonces, este mercado de yo también, el mercado de ser grande tenía que cumplir con ciertos factores, ¿no? Tiene que ser grande para poder incluir las drogas competidoras. El segundo, el mercado está dirigido a clientes que paguen. Y el mercado no solamente debe ser grande, sino flexible, es decir, que pueda expandirse. No nada más que se quedara en territorio nacional, es decir, los Estados Unidos, sino al mundo entero. En síntesis, como las compañías basadas en la investigación, pues fabricamos en forma continua medicamentos, innovamos, alargan la vida, mejoran la calidad, evitan la atención médica costosa. Ustedes, eso es lo que dicen las compañías, ustedes son los beneficiarios de ese logro progresivo del sistema estadounidense de libre empresa, así que siéntanse agradecidos. Esto era pues el resumen de que realmente las compañías están haciendo todo por el beneficio de la población. La imagen capta diferentes momentos, ¿no? Las medicinas, pero luego el interés para el cambio del ADN. Y finalmente el juego de las patentes ampliando los monopolios, porque dice el peor problema que enfrentan las farmacéuticas es que se les acabe el tiempo de la patente, ¿no? Entonces la industria farmacéutica decide qué drogas debe desarrollar y cuáles va a sostener. Así puede sostener precios altos en el mercado, concentrarse en concesiones y generar derechos exclusivos para que la Administración de Alimentos y Drogas siga dando el visto bueno. Hay que recordar que la FDA, pues ahora la dirige el señor Fauci. En 2003, hubo una investigación por David Williams de Los Angeles Times que dio a conocer que los científicos del Instituto Nacional de la Salud complementaban sus ingresos
sus enormes honorarios, consultas, etcétera, con las compañías farmacéuticas. O sea, ya hay una denuncia que los médicos complementan su salario. En otra época se hubiera prohibido esta clase de conexión, pero a partir de 1995 los directores de los institutos cambiaron todas estas reglas y dieron facilidades. Ejemplo, el director del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades, el director del Centro Clínico del Instituto Nacional de Salud, el exdirector del Departamento de Enfermedades Metabólicas, Endócrinas y Diabéticas, renales, digestivas, el exdirector del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, ¿algo le suena? Algunos de los científicos del Instituto Nacional de Salud ganaron cientos de miles de dólares en honorarios de consulta. El vicerrector, director del Laboratorio de Inmunología, cuyo sueldo era de $179,000 en 2003, cobró 1.4 millones de dólares en honorarios de consultas en 11 años. Recibió acciones por valor de $865,000. Esto ya son denuncias, ¿no? O sea, y está nombrando a cuántos directores de los institutos, pues ya son parte de toda esta corrupción. En una editorial de Los Angeles Times, la industria farmacéutica dice que está en todas partes en Washington, menos en los proyectos de la ley de Medicare, o sea, beneficiar al que menos tiene. Porque se están congratulando con miembros del Congreso, repartiendo obsequios entre los médicos y tratando de impedir experimentos en los que el analizador sea imparcial y se oponga a una droga o a otra en un lugar de confrontarla con un placebo. Entonces, pues finalmente la doctora Marcia Angels, en 2012, el 19 de diciembre, le hacen una entrevista. El ex editor de la revista New England Journal of Medicine entrevistó a la doctora Marcia Angels y ella dice que se desempeñaba como profesora en el Departamento de Medicina Social de la Universidad de Harvard. La revista Times la mencionaba como la doctora, como de las 25 personas más influyentes en los Estados Unidos. Es una autoridad para luchar por las reformas en la área de la salud. Ella dice, los medicamentos de marca tienen la competencia ya que el gobierno les otorga derechos de comercialización muy largos y exclusivos. Su investigación, de hecho, aparece entre el 2007 y 2009. En la edición no dice el año, pero para el 2009, el Departamento de Justicia hay una demanda y hay una corrección al fraude que se había hecho por Pfizer. Tenía que pagar 2.3 billones por mercado fraudulento. Esto lo pusieron en septiembre 2 del 2009. Y ahí pongo las líneas donde se pueden encontrar precisamente todas estas situaciones que empezó a tener Pfizer por las demandas hechas. Hasta aquí la doctora, el trabajo de la doctora, que es bastante amplio, lo resumo pues rápidamente para que nos dé una visión de cuál es la problemática seria de estas farmacéuticas, como dice la doctora, cómo nos engañan y cómo están las cosas. Ahora quiero ya relacionarlo con lo que estamos viviendo empezamos a vivir en el 2020 y para el 2021, ¿no? Entonces aquí tenemos la portada del Economista, de la revista Economista en 2020 y nos señala la nueva catástrofe, ¿no? La siguiente catástrofe, cómo sobrevivir a ella. Aparecen con una familia que está con máscaras antigas, el niño con casco, el gato también cubierto, y en los cuadros que adornan su casa, por así decirlo, pues están más bien todas las catástrofes que nos han predicho y hemos padecido. Pues la fiebre porcina, que era así la amenaza también para todo el mundo, la erupción de volcanes, que hasta la fecha están, las inundaciones y las problemáticas del agua, el meteorito que iba a chocar con la Tierra, la invasión de las aves y las abejas asesinas,
la pandemia, los virus, posiblemente un desarrollo de una guerra nuclear y, bueno, no sé, el cosmos, que es lo que... Y luego nos ponen aquí, pues, la Agenda 2030, ¿no? Esta Agenda 30, bueno, siempre salía que son los objetos de desarrollo sostenible, que, que salen a la luz después de la reunión de Davos, ¿no? Donde se reúnen, pues, grandes empresarios y los principales políticos para tomar en cuenta hacia dónde tienen que dirigir las agendas económicas, políticas de los países. Bueno, y aquí pues se nos dice que para el 2030 ya es el fin de la pobreza, ya hay hambre cero, salud y bienestar, una educación, igualdad de género, ya no hay diferencias entre hombres y mujeres, ya están iguales, todos interrelacionados, agua limpia, según esto, energía solar, trabajo, pues ellos nos van a decir de qué, la industria, la reducción, las ciudades, la producción de consumo, los problemas del clima, eso sí, la vida submarina, y bueno, pues todas estas cosas que han salido últimamente de que hay que dejar de contaminar, etcétera, para cuidar la tierra y hacerla sostenible. Entonces, bueno, suena muy bonito la Agenda 2030, pero ¿cómo lo están llevando a cabo y bajo qué rubros? Entonces, pero nos viene para el 2020 pues la pandemia, ¿no? Entonces, según Beth Harrison en este cartón, pues nos dicen estamos aquí, ¿no? Ya hemos pasado un año del miedo, ¿no? Desde el 20, encerrados, con muchas gentes que han muerto, información y control y censura, todo trabajando a larga distancia a través de las computadoras, distancia social absoluta, no relaciones, no abrazos, no visitas de familia, en fin, lo que hemos vivido, ¿no? El insulto que tiene este presidente Trump porque deja de apoyar a la Organización Mundial de la Salud, acuérdense que le retira el financiamiento durante su mandato, durante su presidencia, y entonces viene a sustituir el financiamiento, pues Bill Gates. Bill Gates, pues entonces pone los millones a la Organización Mundial de la Salud y emprende, pues, una de las grandes, otra de las grandes posibilidades de generar dinero, ¿no? Hacerse de una compañía farmacéutica que fue Moderna para lanzar un antídoto ante el virus. Y bueno, pues las leyes marciales que se pusieron en varios países para no salir de su casa, no ir a ningún restaurante, no vacunarse obligatoriamente, y si no, pues tenían problemas ya con la seguridad, o sea, con las guardias. Entonces, esto es lo que estamos viviendo y también los cambios que se están viniendo en el momento actual, ¿no? Insurrecciones, la población diciendo basta, qué es lo que está pasando, etcétera. Entonces hay que ligarlo. ¿Qué es lo que han hecho pues las compañías? El director precisamente de la Federación de Drogas y Alimentos pues es el doctor Fauci, ¿sí? Aquí de barba es el doctor Malone, que sale ya a hablar en Fox News, que dice que lo que él inventó no era para que se pusiera en acción para las vacunas, que eso no, él no hizo esos inventos con ese fin. Y es el inventor de las 9 patentes originales de estas vacunas ARN, pero que se utilizaron originalmente en el 89. Y dice, bueno, pero ¿por qué se utilizaron de esa forma y no lo dejaron hablar? Hasta ahora están saliendo datos. Y bueno, aquí es interesante esto porque ustedes pueden encontrar que desde el 2015 pues ya hay nombres específicos que son dueños de patentes para
los remedios que se hicieron para esta pandemia. O sea, si esta pandemia surgió en el 2020 a raíz de Wuhan, pues ya estaba patentado en el 2015, entonces ¿cómo podían saber en el 2015 que se iba a utilizar en el 20? Eso es uno de los cuestionamientos, ¿no? Y ahí está el nombre de las personas que está la patente. Lo pueden buscar, ahí está la dirección, de todos modos lo dejo en la bibliografía. Esta prueba se patentó en pruebas biométricas, tanto en el 2015 como en el 2017. El virus se supone que apareció en el 2020. Ambos fueron archivados y actualizados, pero estaban programados para hacerse públicos en el 20. Es una evidencia suficiente que sabían en el 2015 que era algo que iban a sacar para el 2020. Entonces, bueno, pues estos medicamentos que ahora todas las compañías están sacando y que, como decía la doctora, bueno, ¿qué tantos beneficios y cuáles eran las problemáticas que pueden traer? Porque se publicaron sus beneficios de las compañías que sacaron las vacunas, por Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, etcétera, ¿no? Están ahí en esto, ¿quiénes financian la pandemia? Tanto para el 20 como para el 21 y el 22. Bueno, pues están relacionados también con los bancos, está relacionado con las empresas militares. Ahorita cuando está saliendo toda esta situación con los problemas de Rusia y Ucrania y también de que están los Estados Unidos en ello, pues aparece que hay industria militar de armas biológicas que pues están siendo cuestionados. La industria tecnológica, que ha sido, pues, ha ganado muchísimo, porque los años de la pandemia ya, pues todo ha sido a través de larga distancia. Entonces, tanto los sistemas web como los chats, todos los sistemas de comunicación, pues nos han marcado el paso a través de la industria tecnológica, entre ellos Bill Gates, Zuckerberg, etcétera, ¿no? Y bueno, y los más media, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todos los que controlan el concepto de la comunicación, ¿no? Que son unos 5 que están también bajo el mismo control de estos banqueros y de estos nombres de personas que llevan al mundo a decir qué es lo que deben de saber y qué es lo que deben de saber, aprender, como es CNN, Fox, etcétera. Es ahora que se empieza a hablar un poco, pero la mayoría de la gente pues no relaciona mucho. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de las industrias farmacéuticas que estén relacionadas con todo esto? Pues entonces este cuestionamiento de qué es lo que nos hace falta saber. Y de aquí la importancia que yo les haga este historial, tomando en cuenta también la denuncia que hace la doctora Marcia Angels y relacionando con lo que viene 2022, pues porque están ahí los medicamentos que han sido en muchos países obligados a la población. Los beneficios todavía no los sabemos del todo y los perjuicios, pues algunos ya los empezamos a ver. La pregunta es, ¿a quién le creemos? A Bill Gates, que es un programador de computadoras, que dice que las vacunas que tenemos previenen la muerte, pues él es el que entró a sustituir, financiar a la Organización Mundial de la Salud, y Luz Montagnier, que tiene 10 o 12 días que acaba de morir y que dijo en el Congreso europeo que así lo manifestó, que los remedios inyectados contenían venenos y eran dañinos para la salud. Las variantes vienen de la vacunación. Luz Montagnier. Entonces, ¿a quién le creemos? A este premio Nobel
largamente estudiado, reconocido en el mundo, o a Bill Gates. Y bueno, aquí está otra de las patentes, también a las personas de esta familia sumamente conocida, patentes que están dadas para el COVID-19, les pertenecen personas. En septiembre 3 del 2020 se dio a publicar. Entonces, para que ustedes se den cuenta, pues, quiénes son los que detentan el poder, quiénes son los que tienen las cuestiones que les interesa seguir ganando a través de las autoridades de salud. Y entonces, pues ya pongo la bibliografía, ahí pongo plantas medicinales desde el México prehispánico, acerca de la industria farmacéutica, como tengan que hacer al respecto, de la doctora Marcia Ángels, del Observatorio de Biopolítica, Grupo de Sanidad de Biopolítica, de la vacunación en México en el marco de las décadas de las vacunas, de José Ignacio Santos, de Albert Lyons y Joseph Petruccelli, la historia de la medicina, ¿sí? De Marlon Hufstop, ahí están los correos electrónicos, o sea que te puedan ir a visitar para que los conozcan, del Instituto Balmis, de Ciencias Naturales, de Justicia para la salud y quienes quieren la historia, los fármacos, la historia farmacéutica y cuestiones que he ido mencionando a lo largo del tiempo. Pues espero que haya sido de su interés y que les deje pues más dudas, no me hagan caso, infórmense, si les llama la atención, quieren referencias, tienen dudas, pues sería cuestión de un espacio en otra ocasión para que ya con las preguntas podamos contestar algunas de las cosas que les interese resolver. Y pues por mi parte es todo y creo que sería interesante el tema. Muchas gracias.